Bueno, buenas tardes otra vez. Continuamos con esta sesión de presentaciones. Tenemos en acto seguido al profesor Alfredo Burrieza, de la Universidad de Málaga, que nos va a presentar el tema la lógica en el razonamiento cualitativo. Cuando quiera, profesor. Gracias. Es un placer, ahora sí, estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo voy a dar una charla sobre un tema que llevo trabajando muchos años con la gente de matemática aplicada de Málaga, y presentaría una versión un tanto ingenieril de la lógica. Se trata de ver qué puede hacer ciertos desarrollos de la lógica dentro del razonamiento cualitativo. Por supuesto que daré unas pinceladas de lo que hay, de las cosas más importantes, unas pequeñas pinceladas, pero luego me centraré más en cosas que está desarrollando mi unidad de investigación. Más brevemente. Bien. En general, el razonamiento cualitativo es una rama de la inteligencia artificial que tiene que ver con los procesos físicos cuando tenemos poca información numérica o bien esta no es muy precisa. Solemos en este caso usar variables cualitativas. Por ejemplo, en vez de decir que la temperatura es de 50 grados, podríamos decir que la temperatura es alta. Y incluso las transiciones entre estados, entre las variables, pues se hacen igualmente de manera cualitativa. En vez de decir que pasamos de 50 a 60 grados centígrados, podríamos decir que la temperatura se incrementa. Se incrementa un poco, algo, mucho, en fin. Esto es una manera de expresar cualitativamente las cosas. El origen del razonamiento cualitativo es lo que se ha llamado la física del sentido común, que es la que usan los seres humanos cuando tienen que tomar decisiones referentes a fenómenos físicos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si observamos que llueve torrencialmente y el nivel de agua de un río sube el nivel de agua, pues entonces, aunque no sepamos exactamente el ritmo con el que sube el caudal, el nivel exacto del agua o el tiempo que tardaría en desbordarse el río, podemos tomar medidas precisamente para evitar que se desborde. Esto no requiere un conocimiento físico, sino cierto profundo, exacto, sino emplear el sentido común. Bien, los seres humanos además, pues seleccionan, se me ha olvidado esto, ciertas variables que son relevantes para el problema que tienen que tratar. Si la temperatura de un líquido permanece constante, pues no nos importa el punto de ebullición, pero si cambia, entonces debemos de considerarlo. Claro, los métodos con el tiempo pues se han ido sofisticando, se han ido volviendo cada vez más sofisticados dentro del razonamiento cualitativo y se suelen mezclar variables cuantitativas y cualitativas. En resumen, lo que intenta el razonamiento cualitativo, RC, es capturar esa interpretación humana acerca de los procesos físicos. Es útil cuando nos falta información numérica precisa o bien cuando es muy compleja y es difícilmente computable, y se centra fundamentalmente en las variables cualitativas de los sistemas. Ahí hay unos cuantos ejemplos denunciados que destacan precisamente variables cualitativas. Esa casa es de gran tamaño. La temperatura de la habitación ha sufrido bastante. La ciudad X está muy lejos de aquí. La población ha tenido un aumento despreciable. Hay muchas aplicaciones del razonamiento cualitativo. Algunas
muy señaladas son pues la navegación aérea, el control de procesos industriales, el diagnóstico de los sistemas de un vehículo y también incluso en educación se ha intentado en ayudas inteligentes para el aprendizaje. ¿Qué pinta la lógica en todo esto? Bueno, hay algunas áreas del razonamiento cualitativo donde la lógica ha hecho hincapié. Esas dos primeras, las regiones espaciales cualitativas, representaciones temporales, son muy conocidas. También se está empezando a utilizar en las dos últimas, objetos móviles y órdenes de magnitud. Concretamente yo me voy a centrar más en las dos últimas, haciendo hincapié en la de órdenes de magnitud. Las dos últimas porque son las que tocamos fundamentalmente nosotros. Pero voy a dar un apunte fundamental de las dos primeras, con dos trabajos que son señalados, ¿no?, en cada uno de los campos. El primero es el de Randall, Cui y Kohn, que han desarrollado un cálculo de regiones espaciales que lo que hace es pues, describir regiones espaciales en un espacio euclídeo o topológico con sus posibles relaciones. En el caso más básico, si tomamos dos regiones, pues hay 8 relaciones posibles. O bien son iguales, o hay un solapamiento, o hay una inclusión de una nota de modo tangencial, no tangencial, etc. Ha tenido mucho éxito este trabajo, que es el más citado en este tipo de representaciones, el cálculo de representaciones espaciales. Ha tenido aplicaciones en el seguimiento de objetos mediante una cámara, también en áreas como la seguridad en tráfico marítimo y algunas otras. Se suele combinar las representaciones espaciales con las temporales. Y justamente, hablando de representaciones temporales, tenemos el trabajo de Schultz y Kuipers, donde lo que emplean básicamente como estructura temporal lo que se llama una estructura de tiempo ramificado. En la estructura de tiempo ramificado, a partir del presente, el futuro se abre en ramas, como un árbol, y el pasado es lineal. Bueno, pues lo que han hecho estos investigadores es estudiar conjunto de soluciones posibles de ecuaciones diferenciales ordinarias cuando hay escasa información del valor de las variables. Entonces, cada una de las ramas del árbol expresaría una posible solución. Es un trabajo muy conocido dentro de ese campo. Bien. Referente a los objetos móviles, que aquí ya nosotros tenemos en mi unidad algunos trabajos, un aspecto muy importante del razonamiento cualitativo es pues capturar propiedades que tienen los objetos cuando se hallan en movimiento. Y es especialmente útil cuando hay que hacer un control de flotas en la robótica, en servicios de localización de objetos en un espacio geográfico. Es bastante útil esa actividad. En nuestro planteamiento concreto, lo que hemos hecho son descripciones de los movimientos de los objetos capturando ciertos elementos. Y lo que representamos es el movimiento de un objeto respecto de otro con ciertas etiquetas, como la velocidad cualitativa, ahora veremos, la orientación y movimiento relativo, las direcciones posibles a las que un objeto se puede mover en un determinado espacio y la posición relativa de unos objetos respecto de otros. Entonces, los valores de esas etiquetas responden a ciertas clases cualitativas y la finura, la distinción de las etiquetas pues ya depende del caso concreto de aplicación, la granularidad. Bien, vamos a ver cómo usamos una descripción, simplemente
del movimiento de un objeto. Tenemos unas tuplas con 7 elementos y cada uno de ellos pues contiene una serie de elementos a su vez. La primera son objetos, los objetos que se mueven en el espacio. En la tupla lo que solemos hacer es colocar, en su parte más simple, 2. El primero se mueve con respecto al segundo, A sub I con respecto a sub J. La segunda, establecemos la velocidad, una velocidad cualitativamente expresada. 0, el objeto no se mueve, lenta, normal y rápida. Luego, la orientación del objeto de referencia, A sub I. La orientación puede ser ninguna, es decir, no se orienta hacia ningún lado, está parado. El norte, el sur, el este o el oeste. Después el movimiento relativo. El movimiento relativo de un objeto respecto de otro, donde si tenemos carencia de información, pues ponemos el vacío. Puede ser estable, el 0, el objeto está quieto, se acerca o se aleja del otro objeto, o bien se mueve, se acerca o se aleja, pero no podemos determinarlo. Con otra tupla damos las orientaciones permitidas de un objeto en un momento dado, según el espacio sea abierto, cerrado o tenga limitaciones. Se puede o no se puede mover, está en un espacio muy cerrado, o bien tiene ciertas posibilidades, el norte o el sur, pero no el este y el oeste, o bien el norte y el este, pero no los otros dos elementos, en fin, según la situación en la que se mueva. Y luego latitud y longitud, también cualitativas. Con un par damos una orientación y una distancia, 0, cerca, normal y distante. Eso lo hacemos tanto en la latitud como en la longitud. Con esto tenemos una descripción del movimiento de un objeto respecto de otro. Esta descripción, como veis, está parametrizada porque pretendemos que sea modular y fácilmente generalizable. Se podían poner otras etiquetas, unas etiquetas abstractas y luego interpretarlas de otra manera. Y se ha hecho una lógica, se ha construido una lógica donde esto formaría parte de las descripciones atómicas. Luego se pueden hacer descripciones atómicas más complejas a partir de estas tuplas, y la hemos integrado en lo que se llama lógica dinámica proposicional. La lógica PDE, por sus siglas en inglés, que es correcta, completa y decidible, y esta extensión suya también es correcta, completa y decidible. Claro, a los programas habituales de la lógica dinámica se le añaden programas específicos de esta lógica. Y gracias a estos programas específicos podemos representar la interceptación de objetos, que un robot, por ejemplo, pueda interceptar una pelota que se haya en movimiento, o bien evitar colisiones, que es lo que podría ocurrir en el tráfico. Se puede simular. Vale. Este planteamiento, dentro de lo que son las representaciones de objetos móviles, pues la verdad es que presenta bastantes ventajas. Primero porque lo que hay emplea descripciones de primer orden, pero sin pretender tener un cálculo completo ni nada por el estilo. No se sabe qué pasa con ese fragmento. Por otro lado, pues hemos mejorado ciertas cosas, como la relación de composición de movimientos y cosas por el estilo. Y además, aunque esto está cociéndose, como uno podría decir, hemos hecho alguna implementación haciendo simulaciones en situaciones de tráfico para evitar colisiones. Y yo creo que sería algo bueno. Bien. Ahora, por último, voy a tocar el razonamiento con orden de magnitud
y aquí me voy a detener un poquito más con algunos ejemplos, ¿vale? Muy intuitivos. Fue introducido originalmente por Riemann en un trabajo pionero, y lo que hace es utilizar valores abstractos de los números concretos, clases cualitativas, y establece una serie de relaciones entre los números con estas clases. También Dage es un investigador muy importante porque ha trabajado los órdenes de magnitud dándole una orientación diferente a la de Riemann, con lo cual tenemos como dos paradigmas que se pueden mezclar. El de Riemann, que le podríamos llamar órdenes de magnitud relativos, y el de Dage, que son órdenes de magnitud absolutos. En los órdenes de magnitud relativos de Riemann, lo que se hace es introducir una familia de relaciones binarias para hacer comparaciones entre números, comparaciones cualitativas. Básicamente él pone tres: la cercanía, ser próximo, que X es próximo ahí, que X es despreciable respecto de Y mucho más pequeño, o que X es comparable con Y. Esas son las tres básicas que coloca Riemann. La relación binaria de despreciabilidad para él es primitiva, aunque sus propiedades se pueden estudiar con el sistema axiomático, bueno, de reglas más bien, porque tiene 31 reglas y un axioma. Siempre se suele decir que son 32 reglas. El sistema que presenta, y la proximidad y la comparabilidad, pues la podemos entender desde la despreciabilidad de cierta manera, ¿veis? X es próxima a Y, esa cantidad, si la diferencia entre ambas cantidades es despreciable respecto a cualquiera de las dos. La diferencia es muy pequeña respecto a cualquiera. Y es comparable si ambas cantidades son despreciables respecto a las mismas cantidades. La despreciabilidad es una relación irreflexiva y transitiva, mientras que la proximidad y comparabilidad son relaciones de equivalencia. Hombre, que la proximidad sea una relación de equivalencia puede parecer un principio extraño, porque claro, si yo tengo aquí algo próximo a este elemento, este próximo a este, este próximo a este, próximo a este, el primero con respecto al último, pues cada vez se va alejando más. Pero tiene aplicaciones, como luego veremos. El considerar que la cercanía es una relación de equivalencia. Lo que pasa es que Riemann lo presenta y no lo dice. En cambio, en los órdenes de magnitud absolutos, lo que se hace es una partición de la recta real, nosotros luego lo vamos a generalizar, eligiendo ciertos números que vamos a llamar frontera para construir las clases cualitativas. Y así los números se pueden clasificar en pequeños, medianos y grandes, tanto negativos como positivos. Los números fronteras son estos. Menos beta, menos alfa. Esos son los números frontera. Y las clases quedan al final. Esto sería un intervalo atómico, así que es una clase A. Este, ¿no? ¿Está activo? ¿Está activo? Lo tengo ya, aquí. Bueno. El cero es una clase en sí misma, y el resto, pues, tiene esta distribución. Los intervalos abiertos están en los extremos y el resto pues son semiabiertos. Bien, hemos dicho que se suelen hacer mezclas, efectivamente. Los conceptos relativos de despreciabilidad, cercanía o proximidad y comparabilidad se pueden meter dentro de esta clasificación y hacer comparaciones como ahora vamos a ver. Esto que he puesto aquí es justamente un planteamiento mixto desarrollado por nosotros, que tiene ciertas diferencias respecto a lo que hemos puesto antes. En primer lugar, ahí no nos tenemos por qué mover en la recta real, es un conjunto, un orden lineal arbitrariamente elegido. En segundo lugar, hemos quitado el cero. Hemos hecho ahí algo más borroso. Hemos colocado dos marcas
inf, infinitesimales, aunque no significa necesariamente los hiperreales, sino cantidades muy pequeñas, próximas a cero, que a lo mejor nuestras máquinas pues, no lo detectan o es bastante difícil. Bueno, en una calculadora de bolsillo, por debajo de 10 elevado a menos 99, me parece que no se detecta nada. O sea que... Y además hemos incluido una serie de pequeños intervalos, estas marquitas, dentro de cada clase cualitativa, para capturar la noción de cercanía. Son intervalos de proximidad. Claro, aquí la noción de cercanía es también una relación de equivalencia, pero hay muchas situaciones de la vida diaria donde hacemos eso, encajonamos las cosas de esa manera. Por ejemplo, si agrupáramos las velocidades de un coche por las multas que nos ponen, desde 100 a 600 euros, pues tenemos allí agrupadas las velocidades. Por encima de 120, por ejemplo, entre 181 y 190 kilómetros por hora, la multa es de 500 euros. Y a partir de 191 es de 600. Y de ahí en adelante. Claro, efectivamente cualquier número entre 181 y 190 es más cercano que 190 y 191, aunque aritméticamente no sea así. Pero es que 191 ya cae en otra clase. Ya es otra multa. Entonces, lo que hacen esos intervalos de proximidad es como bolitas de números, y dice, todos estos son próximos entre sí, por las razones que sean. Hay ahí un ejemplo. Bien. No voy a entretener mucho en esto, lo cuento rápidamente. Más formalmente se define una estructura de proximidad. Un orden lineal, un conjunto de intervalos, ocupan todo el conjunto inicial, son disjuntos, las bolitas famosas, y además una cosa muy importante. En primer lugar, como dice 3, los elementos de intervalo no pueden estar en dos clases cualitativas distintas. No se puede ser grande y pequeño. O sea, grande próximo a uno pequeño, eso es imposible. O grande próximo a uno mediano. No. Si son próximos, o los dos son pequeños, los dos medianos, los dos grandes, o están dentro de menos alfa y alfa. Luego, además, la clase de infinitesimales, vamos a decirlo así, pues todos forman un solo paquete. Por otra parte, obsérvese que el número de intervalos de proximidad es finito. Claro, entonces eso quiere decir que si el conjunto fuera infinito, a partir de un determinado número todos son prácticamente iguales. Bueno, pensemos en las multas. A partir de 191 kilómetros por hora, no importa la velocidad con la que yo podía diseñar un vehículo, y no le vamos a dar ideas a tráfico, pues todos los números vienen a ser lo mismo. 600 euros en su significado. Así que, o sea, es un número finito de clases de equivalencia en cuanto a la relación de cercanía. Y ahí tenemos una definición. Dos números son cercanos y efectivamente pertenecen a ese mismo intervalo de proximidad. Podemos incluir conceptos relativos de Riemann dentro del planteamiento de órdenes de magnitud absolutos con esa estructura. Intuitivamente, la despreciabilidad, diríamos que X es despreciable respecto de Y si es infinitesimal, e Y no lo es, o sea, un infinitesimal sería despreciable respecto de todos los demás, no importa el signo, o bien es un número pequeño, está en la clase de los pequeños, negativo o positivo, e Y es suficientemente grande. Más formalmente, lo ponemos así. X está en la clase inf, Y no está, y o bien X es pequeño, ya sea negativo o positivo, e Y está en la clase de los grandes. Bueno, ahí me he dado cuenta que lo he dejado en inglés y no me he dado cuenta. Pero bueno, no lo había visto. Se me ha olvidado.
Bueno, ahora voy a poner el lenguaje de la lógica para poner un ejemplo. El lenguaje expresado de esa manera, según la notación de Backus-Nuart, y una fórmula pues puede ser o una variable proposicional, o bien una constante de número frontera, o bien una constante de proximidad, una fórmula booleana, y luego una fórmula modal. Los significados de las fórmulas modales están ahí. ¿Eh? Esto se podía leer temporalmente. Todo número mayor que el actual es verdadero que A, siempre en el futuro A. Y esto igual. Todo número menor que el actual, donde le pongo, será A, siempre en el pasado A. En todo número despreciable, en todo número respecto del cual el actual es despreciable, es verdadero que A. Y en todo número cercano al actual es verdadero que A. Puede parecer un poco extraño, en principio, que se pueda decir de números cosas como esa, ¿no? Que una proposición es verdadera en un número, pero si es que esto en realidad lo estamos haciendo continuamente en las lógicas modales, en los puntos de la estructura, ya sea mundos posibles, instantes, estados epistémicos, decimos que una proposición es verdadera. Claro, yo de 40, en una escala de temperatura, puedo decir la proposición, la temperatura del paciente es alta, tiene 40 grados, y no pasa nada. Estos son los operadores existenciales, modales, habituales. Por ejemplo, si los leemos como un futuro, en el futuro A, no siempre no A, claro, se dará alguna vez. Recuerda, porque es así, el uso de cuantificadores. El existencial con el universal se puede definir. No para todo, no. Solamente que es un cuantificador restringido. Vale. Finalmente creamos un marco modal cuantitativo donde tenemos pues un orden lineal estricto, una serie de elementos designados como números frontera y una estructura de proximidad. Sobre ello pues definimos una noción de interpretación, una función de interpretación, donde, bueno, lo que hay que destacar simplemente es que este es el conjunto verdad, ¿no? H de A significa todos los puntos donde A es verdadera. Entonces aquí estaría diciendo que es todos los puntos tales que para todo elemento o todo punto a la derecha de él, mayor, y pertenece a H de A es verdadera en I. Y estas lecturas pues son las habituales. Claro, a cada constante frontera se le da el número frontera. Y luego, las constantes de proximidad, ¿qué le va a corresponder? Pues justamente todos los puntos que están en el intervalo asociado. Vamos a ver un ejemplo. Ahora ya sí que me tengo que... Bueno, es un ejemplo muy simple. Tenemos dos proposiciones, por lo que sea es un sistema, y tenemos dos estados, que falla o que está en estado óptimo. P es que el sistema falla y Q que el sistema sea en un estado óptimo. Y P es verdadera, otra vez también en los grandes, aquí y aquí, como se puede ver en el dibujo. O sea, aquí el sistema falla. Y en cambio el sistema está en estado óptimo en esta clase cualitativa. ¿Vale? Esto no es más que una abreviatura, inf, de esta fórmula, que caracteriza esta zona. O estás aquí, o estás aquí, o en el medio. No es verdadera en ningún otro punto del modelo. Lo utilizo como abreviatura para lo que sigue. Esa fórmula es verdadera en todo punto del modelo. Es válida en el modelo. Nos pongamos donde nos pongamos, por ejemplo, si nos ponemos por aquí, pues
esta sería falsa, porque esta está para allá, es esta. Por tanto, con un antecedente falso, la implicación es verdadera. Los únicos puntos donde el antecedente es verdadero es cuando traspaso este punto, pero ahí es una zona P. Por lo tanto, no hay manera de refutarlo. Esa fórmula es verdadera. P es cierta en todo número respecto del cual el actual es despreciable. O sea, ahí el sistema falla. Esta sería verdadera en todas las partes, en todas las zonas, menos justamente aquí. Claro, en esta zona es verdadera porque... no, perdón, en esta zona es falsa, eso es. En esta zona es falsa porque cualquier número aquí, cualquier número de esta clase es despreciable respecto del resto de la estructura y hay evidentemente puntos que no son P. En cambio, fuera de esta clase, en cualquier punto que me ponga, por ejemplo aquí, en los pequeños positivos, lo mismo vale para los negativos, estos son despreciables respecto de los grandes positivos y de los grandes negativos, respecto de todos, y en todos se da P. Luego esa fórmula vale. Y en los medianos y en los grandes vale trivialmente porque no la puedo refutar. Como no son despreciables respecto de ningún número, pues entonces vale eso de manera trivial. Esta fórmula, en cambio, es verdadera justamente en esta clase. ¿Por qué? Porque algunos elementos respecto a los cuales es despreciable son P, por ejemplo estos. Pero hay elementos respecto a los cuales son despreciables y no son puntos P, por ejemplo por aquí. Pero fuera es falsa. En los pequeños es falsa porque esta fórmula no es cierta en esos puntos, ya que respecto a todos los números para los cuales son despreciables se da P, que es esta zona y esta zona. Y en los grandes y en los pequeños, como no son despreciables respecto a ninguno, pues no existe nada respecto al cual sean despreciables que se dé P y no P. Las dos fórmulas son falsas. Y esta fórmula, en cambio, es verdadera en todo punto del modelo. Esta justamente me describe esta zona, verdadera. Y esto la caracteriza, por lo que hemos puesto. Cualquier punto aquí, como todos son cercanos entre sí, en todo vale Q. Luego, la fórmula es verdadera. Y en cambio, tanto esta como esta son falsas fuera de esa clase y por tanto la equivalencia se mantiene. Con esto podemos expresar cosas acerca de los sistemas. Ahora voy a poner un ejemplo más elaborado. Como este. Es un mecanismo automático de control de la velocidad de un vehículo. Es un ejemplo muy sencillo, pero un poquito más elaborado. Voy a correr. Por hipótesis, nos interesa que el vehículo mantenga idealmente una velocidad cercana a una determinada velocidad v. O sea que consideramos ese intervalo para algún epsilon admisible. Esos extremos podrían representar los puntos menos alfa y alfa de nuestro modelo. Y ahora vamos a interpretar las clases cualitativas que hemos puesto antes con diferentes niveles de velocidad cualitativa. Lo lógico, siempre reinterpretamos las cosas, siempre las estropeamos, así que muy lenta, lenta, relajada, normal, ligera, rápida y muy rápida. Los nombres puede ser que puedan ser discutibles, pero da igual, son simples etiquetas internas. Muy lenta, lenta, relajada, normal, aquí donde queremos que
el vehículo se mantenga ligera, rápida y muy rápida. Bien. Vamos a introducir una serie de átomos para representar esas velocidades cualitativas. Esto. Evidentemente aquí no vamos a tener números negativos, no hay velocidad negativa, pero bueno, los números negativos podrían significar simplemente que estamos por debajo de la velocidad normal, no pasa nada. Y luego introducimos una serie de átomos de acción, o sea, átomos donde acelera, mantiene, suelta y frena, que describen acciones del sistema. O sea, el sistema acelera, mantiene pulsado el freno, suelta el acelerador, suelta el acelerador o frena. El sistema frena. Bien, vamos a ver las condiciones iniciales del sistema. Primero, siempre que la velocidad está por debajo del límite previsto, el motor se acelera, mientras que si la velocidad está dentro de los límites admisibles, se mantiene. Aquí, en esta zona, se acelera. Y aquí se mantiene. Normalmente, cuando el vehículo alcanza la velocidad límite, el sistema no frena inmediatamente, sino que suelta el acelerador, dejando que la fricción del aire ayude a recuperar una velocidad admisible. O sea, no frenamos bruscamente, sino que dejamos un tiempo y entonces, pero no se deja recorrer que el coche alcance una velocidad muy alta y se empieza a frenar después. Esto hemos introducido una constante de proximidad, C, la pongo en rojo, que la destaco, porque podríamos tener más constantes por otros sitios, pero no me interesa hablar sobre ella, sino sobre esta, justamente para indicar, aquí con esta nueva marca, esa pequeña zona donde voy a soltar el acelerador. No voy a frenar inmediatamente, sino que por aquí voy a soltar el acelerador. En todos los puntos que estén en este intervalo de proximidad. Esto es una fórmula que lo que viene a decir justamente es que efectivamente tenemos un intervalo. Si tengo un punto C cualquiera, me pilla a la izquierda este límite y siempre que me pille que lo tengo a mi izquierda es un punto C. Y ahí se suelta. En esa zona se suelta. Cuando el sistema sobrepasa el límite impuesto por C, el sistema frena. Si tengo un punto no C y me queda a mi izquierda, por tanto por aquí, se frena. Estas son una serie de consecuencias lógicas de las condiciones iniciales del sistema, que lo podríamos tomar como axiomas propios junto con los axiomas específicos de la lógica y obtenerlas como teoremas, pero dentro del modelo son fórmulas válidas. Son muy simples. Si el sistema frena a una determinada velocidad, ¿qué hay a velocidades más altas? Si fuera el caso, frenar también. Claro. Si por aquí frena, pues ya en los superiores también frena. Si frena en un punto, siempre frenará en todo punto superior. Si se suelta el acelerador a cierta velocidad, entonces cualquier pequeña variación implica que la velocidad no es todavía lo suficientemente alta y el sistema no frena. Claro, si soltamos el acelerador a una cierta velocidad, en elementos muy próximos todavía no, es por aquí, no hemos alcanzado una velocidad muy alta y no frena. Cuando se suelta, en los próximos, me hallo en esta zona, V1 sería todo esto, y no frenamos, porque estamos aquí. Ya se frena a partida. En todo. Y eso es lo que dice. Bueno, ya las pongo. Por ejemplo, esta última.
El sistema nunca frena bruscamente cuando está acelerando. Claro, por aquí, en los próximos, jamás frena. Tendría que llegar. Esta es la última, ya lo dejo. Si vamos a una velocidad normal, antes de pasar a una velocidad alta, soltamos. Ah, sí, perdón. Antes de llegar a una velocidad alta, soltamos. Efectivamente, la velocidad alta estaría por aquí, ¿eh? Y en el pasado, ¿qué ha quedado? A mi izquierda, ¿qué ha quedado? Que se ha soltado. Es por aquí la zona donde se suelta, donde es verdadera la proposición. Cuando estoy aquí, antes de pasar aquí, ya he pasado por aquí. Es lo que está diciendo, una cosa muy simple. Pues ahí está puesta. Esas son fórmulas que describen lo que hace el sistema. Entonces se puede crear un mecanismo deductivo de razonamiento que controle el vehículo de esta manera. Una cosa es un ejemplo de juguete, todavía. Bueno, esto es simplemente una serie de resultados metateóricos. La lógica es correcta completa, decidible, y esa es su complejidad. Y ahí es donde está publicado. Bueno, está por publicarse. Aún no sale, ya está aceptado. Y esta es la última transparencia. Siento haber tenido que correr al final porque